vamos a empezar. Primeramente el ojo, como ya sabemos, tiene una capa externa, una capa fibrosa, ¿no? Compuesta por dos estructuras, ¿no? Esta estructura que está de color azul, como ya lo recalcamos ayer, es la esclera o la esclerótica, ¿no? La esclera o la esclerótica básicamente es una estructura fibroelástica, ¿no? Fibroelástica. Ya está, fibroelástica. Y esta estructura se va a constituir ¿cuánto? Va a constituir, si hablamos de fracciones, los 5/6, ¿no? Va a constituir prácticamente los 5/6 del globo ocular. Sin embargo, la córnea, que es la estructura y es un lente, ¿no?, más anterior, va a constituir el sexto, ¿no? El sexto anterior. Sin embargo, recuerde que la esclera no solamente cumple, ¿qué funciones cumple la esclera, no? Aparte de cumplir la función de protección del globo ocular, ¿no? Protege el globo ocular, cumple también la función, o es un lugar de inserción de los músculos, ¿no?, extrínsecos del ojo, ¿no? Los músculos extrínsecos del ojo. Bien, esas cosas usted ya lo conoce. Bien, recuerda que, perdón, ya, recuerde que en la esclera anteriormente se van a insertar ¿quiénes? Todos los músculos rectos. Sin embargo, va a estar dividido, ¿no? Va a estar dividido por una línea conocida como la meridional, ¿no? Con la línea meridional, ya lo dijimos. Esta línea es la línea meridional, ¿no? Ya está. Y me va a dividir a la vista o a la esclera, ¿no?, en dos regiones, ¿no? En una región anterior, ¿no?, y una región posterior, como ya se mencionó el día de hoy. Ya está. Solo que, como esto es una esfera, a esto le llaman hemisferio, ¿no? Entonces este sería el hemisferio anterior y esto de acá sería el hemisferio posterior de la esclera. Entonces la esclera está dividida, ¿no?, a través de este meridiano en dos hemisferios, anterior y posterior. En el anterior, ¿quién se inserta? Los rectos, ¿no? Entonces esto se inserta en el hemisferio anterior. Y en el hemisferio posterior, los oblicuos. Por eso que cuando usted hace el recorrido de los oblicuos, tiene que decir que va de adelante hacia atrás, todos. Los dos oblicuos, ambos, van de adelante hacia atrás. Entonces, acá estamos viendo los oblicuos, ¿no? Ya está. Bien, ¿qué tenemos que recordar aquí? Tenemos que recordar, ¿ya?, que entre la esclera y la córnea se va a formar un pequeño ángulo. Ese ángulo es conocido como el ángulo esclerocorneal. Esclerocorneal. ¿Bien? Y a nivel de ese ángulo, pregunta de examen, se ubica el famoso conductus de Schlemm. Conductus de Schlemm. ¿Ok? El conducto de Schlemm. Ahora, si a usted le preguntan cuáles son las funciones de la córnea, tenemos que especificar que la córnea cumple, primeramente, es un lente, ¿no? Es un lente refringente y transparente. Es un lente, es una estructura refringente. ¿Qué significa refringente? Que cambia la dirección del rayo de luz. Y transparente, que permite pasar el 100% de los rayos de luz. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces hasta ahí nosotros tenemos básicamente las partes de la primera capa, la más externa, la capa, cosa fibrosa. Ahora, quiero que recuerdes, por favor, que te van a decir con qué meninge está relacionada la dura madre. Entonces, usted se acuerda, pues, obviamente, que la meninge más externa que cumple la función de protección, ¿cuál es? La dura madre. Por eso que usted debe recordar que la meninge, ¿no?, con la que se relaciona es la famosa dura madre. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Ya está. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que la córnea en realidad
puede sufrir anomalías, ¿no? Hay unas anomalías, ¿no? En este caso, que ya seguramente el doctor lo ha mencionado, una anomalía que se da entre las dos caras de la córnea, ¿no? Esta es la cara epitelial, superficial, y esta es la cara, ¿no? Posterior, anterior y posterior. Bien, ¿qué pasa cuando hay una anomalía de las dos caras, ¿no? O entre las dos caras? Ahí se da justamente el proceso, o una de las enfermedades que tiene que ver con esto es con la córnea, una enfermedad relacionada, muy conocida de la córnea, es el astigmatismo. Astigmatismo. ¿Y qué tiene que ver el astigmatismo? Bueno, el astigmatismo recuerda que para poder corregir, ya vamos a ver cómo se ve esta patología, ya lo había visto en fisiología, para poder corregir esta patología, ¿qué tipo de lente puedes utilizar? Y ahí tendrías que recordar que son los famosos lentes cilíndricos. Lentes cilíndricos. ¿Ya? Acá tiene toda una explicación fisiológica. El astigmatismo es como un lente que genera múltiples focos, es multifocal. Y esas son las enfermedades que de alguna u otra forma son las más complejas, por así decirlo, ¿no? Y utilizan este tipo de lentes cilíndricos para poder corregirse. No te olvides, ¿eh? Si te lo menciona, ya sabes qué es. Bien, entonces, conclusión. Función de la esclera, protección e inserción muscular. Función de la córnea, lente refringente y transparente. Permite el paso de los rayos de luz y permite desviar los rayos que vayan hacia la región de la fobia central. Bien, ahora vamos a hablar de la otra capa, la famosa capa vascular, ¿ya? La capa vascular. Bien, la capa vascular, que es la capa más interna, ¿no? A la esclera, vamos a ver que va a estar constituido por tres estructuras principalmente. Una estructura posterior, ¿ok? Esta estructura posterior se va a conocer como coroides, ¿ya? La estructura posterior que estamos viendo ahí se conoce como coroides. ¿Y hasta dónde se extiende la coroides? Pues bien, se va a extender, y escucha bien acá, ¿no? Hasta una estructura conocida como la hora serrata, ¿no? La hora serrata. La hora serrata me delimita prácticamente dos estructuras. Uno es la retina. Hay dos tipos de retina, ¿no? La retina visual y la no. Y vamos a ver que esto también nos va a relacionar, ¿no? Hasta dónde se extiende, en este caso, la estructura que es la coroides, ¿no? Entonces hasta aquí llega la coroides. Luego, después de coroides, entonces esta estructura toma el nombre de coroides, ¿no? Hemos puesto ya. Ese es coroides, ¿no? La pregunta es, esta capa que es la coroides, ¿con qué meninge está relacionada? Uno podría pensar que es la aracnoides, pero no. Es la pía madre. Se relaciona a la pía madre. Ya está. Bien, luego de coroides, ¿no? Una vez que llega la hora serrata, vamos a ver que va a formar un cuerpo, ¿no? Músculo vascular. Ese cuerpo es el famoso cuerpo ciliar. Y vamos a ver que va a extender, ¿no? Anteriormente se va a proyectar la tercera porción, que vendría a ser ¿qué cosa? El iris, ¿no? Entonces acá tenemos, muy exagerado demasiado el iris. Aquí vamos a hacer lo mismo que es, ¿no? Lo homólogo. Ya está. Entonces no se vaya a olvidar, por favor, estos límites, ¿ya? Y las estructuras. Entonces, estamos diciendo que la capa vascular tiene coroides, tiene el cuerpo ciliar, ¿no? Y tiene como componente también al iris. ¿Ok? Iris. Listo. A ver, ¿qué tenemos que recordar aquí? No te olvides que la coroides, si nosotros también lo dividimos como circunferencia, también ocupa una proporción, una fracción, ¿no? ¿Y cuánto es la fracción de la coroides? Vamos a ver que la coroides está constituido básicamente como los 3/4 posteriores del globo ocular, ¿no? O de su extensión. De toda la capa vascular, la coroides ocupa los 3/4.
Y obviamente el cuerpo ciliar va a ocupar el cuarto, ¿no? Doctor, y el iris se proyecta perpendicularmente al cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces los 3/4 son de la coroides, 1/4 es del cuerpo ciliar, ¿ya? Eso es lo que ocupa. Bien, ¿qué tienes que tener en cuenta? El cuerpo ciliar va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener dos componentes. Los componentes del cuerpo ciliar van a ser básicamente muscular y también va a tener un componente eh, muscular, ¿no? Es vascular y muscular a la vez. Joven, no se confunda. Una cosa es hablar de cuerpo ciliar, una cosa es hablar del cuerpo ciliar y otra cosa diferente es hablar del proceso ciliar, ¿no? Los procesos ciliares van a constituir parte del cuerpo ciliar, ¿ok? Entonces los procesos ciliares van a constituir parte del cuerpo ciliar. Y los procesos ciliares van a ser responsables de producir, ¿no?, el famoso humor acuoso. El famoso humor acuoso. Entonces, no se vaya a olvidar, ¿no? Una cosa es hablar de cuerpo ciliar y otra cosa es hablar del proceso ciliar. Ya está. Rápidamente para poder avanzar. ¿Sí? Ahí he puesto que son iguales, profe, disculpe. Ah, ya, no, no son. Ya, disculpe, gracias, gracias. Son diferentes. Ya está, muy bien. Entonces, pregunta de examen que vino. El fin de la coroides, era para completar. El fin de la coroides es la hora serrata, ¿ya? No te olvides, la coroides se extiende hasta la hora serrata. El fin de la coroides es la hora serrata. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! El fin de la retina es la hora serrata. ¿Ya? No se vaya a olvidar, por favor. Listo. Bien, ¿qué tenemos que remarcar? Ya lo voy a hacer de forma más... Ahorita estamos haciendo una descripción bastante básica, ¿ya? Bastante general. Bien, como decíamos, entre la dura madre y la coroides va a extenderse una capita, ¿no? ¿No? Una lámina. Y esa lámina que se extiende entre la dura madre y la pía madre se conoce como la lámina fusca, ¿no? La lámina fusca. Entonces, esta es la lámina fusca. Sin embargo, debajo de la coroides, por debajo de la coroides, se va a extender otra lámina, ¿no? Otra lámina que va a separar la coroides de la retina. Y esa lámina se conoce como la lámina vítrea. ¿Y por qué lámina vítrea? Porque va a estar en relación al cuerpo vítreo. Lámina vítrea. ¿Ok? Listo. Bien. Continuamos con la coroide. La coroide va a extender unos, ¿no?, ligamentos, ¿no? Unos ligamentos. Va a extender unos ligamentos, ¿no?, hacia la porción, hacia el eje central del ojo. Y ese ligamento va a servir para fijar ¿a quién? Al famoso cristalino. Al cristalino. ¿Ya? Al cristalino. Bien. ¿Te acuerdas cómo se llama esto de acá? Cuerpo ciliar. De nuevo. ¿Cómo se llama esta estructura? Cuerpo ciliar. Y dentro tiene ¿a quién? Al proceso ciliar. Pero te cuento, usted debe recordar músculos ciliares. Ese término le debe ser familiar. Claro. El músculo ciliar es el músculo que al contraerse, ¿qué va a hacer con el lente? El lente es viscoelástico. ¿Qué significa? Que el cristalino, si este es, ¿no?, es un lente biconvexo, el cristalino, al contraerse las fibras, o sea, si las fibras o los ligamentos suspensorios se contraen, o sea, jalan, entonces, ¿qué pasa con el lente? Se abomba, perdón, se aplana. Se aplana el lente. Pero ¿qué pasa si hace lo contrario? En vez de jalar, de tirar, los músculos ciliares se relajan.
el lente se abomba. Y esto sirve para la famosa visión cercana y la visión lejana. Pregunta para todos. ¿Cuál te permite ver de lejos y cuál te permite ver de cerca? Jóvenes, eso les ha dicho el doctor, me imagino, el día de ayer. A ver, Tomás, Adrián. De cerca cuando está aplanado. De cerca el músculo ciliar tiene que estar contraído. Ya, correcto. Vamos a ver, esos jóvenes, les apuesto, lo que ustedes quieran, que el doctor les va a hablar sobre, ustedes que expliquen la parte de, no sé si ustedes expliquen o él lo va a explicar, pero les va a pedir que especifiquen qué pasa en la visión de cerca. Ese se llama el reflejo de acomodación, ¿no? Que expliques el reflejo de acomodación, ¿no? Entonces, en la visión cercana te va a decir, ¿no? ¿Qué pasa con el músculo ciliar? ¿Se relaja o se aleja? Se contrae, perdón, en la visión cercana, ¿no? Y te va a decir, Ya. ¿y el músculo y el lente se aplana o se abomba? Y te va a decir, ¿por qué? Y ahí el doctor seguramente, ayer el doctor Kevin les ha tenido que explicar, sí me parece que lo he escuchado ahí, les ha explicado sobre lo referente a bombarse o a... Entonces, mira, no te vayas a olvidar, campeón. El músculo ciliar, escúchame bien, ¿qué pasa? Mira, cuando el lente se aplana, tú puedes ver, escúchame bien, de lejos. ¿Por qué? Porque al aplanarse hace que el rayo, ¿no? El rayo se proyecte más atrás, más atrás. En cambio, cuando se abomba, los rayos convergen más cerca. Entonces, cuando se aplana, lejos. Acuérdate, una chica plana llega lejos, ¿ya? Porque puede correr. Una chica gordita llega cerca, ¿no? Así te acuerdas, ¿ya? Porque no te confundan. Pero ¿qué pasa? Que cuando se aplana, esto es lo irónico y lo contradictorio. Cuando se aplana, el músculo ciliar, recuerda, está relajado. El músculo ciliar está relajado. El músculo ciliar se relaja. ¿Ya? Entonces ya sabes, ¿cuál es la combinación así, no? Cuando te hables sobre el sistema, el proceso de acomodación, tú dices, ¿no? Doctor, para la visión lejana, el músculo ciliar se relaja, el cristalino se aplana, y eso nos permite ver qué cosa, de lejos. ¿Por qué? Porque cuando el músculo ciliar se relaja, eso es lo curioso. Los ligamentos suspensorios jalan. Así que, doctor, el músculo ciliar hace un evento diferente al músculo ciliar, o sea, son contradictorios, sí. Es decir, relajas el músculo ciliar, se tensan los ligamentos suspensorios y viceversa. Contraes el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensorio, ¿ya? Y obviamente si tú conoces la estructura de cómo están asociados los músculos ciliares, ahí vas a comprender mejor. Por ahora, solo apréndetelo así, ¿ya? Entonces quedó, ¿ah? Por favor, no vayas a caer, ¿ya? Había un alumnito que se rayó bien bacán, todo, sabía su anatomía y todo. Y el profesor le hizo esta pregunta, y me llamó y me escribió. Me dice, profesor, pero cuando el músculo ciliar se contrae, ¿no contrae los ligamentos? No, son eventos diferentes, ¿ya? Contrarios. En fin, listo, espero que me hayas entendido y esto hay que tener en cuenta con respecto al cristalino. Ya está. El espacio que se genera aquí entre las proyecciones que son el iris, este espacio se va a conocer como la famosa pupila. ¿Y qué pasa? El iris, ¿no? El iris me va a poder diferenciar o me va a poder separar dos cámaras, ¿no? Dos compartimientos. Uno que se encuentra entre la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris y la pupila, que se llama cámara posterior. La cámara posterior. Y una que está por detrás de la pared posterior de la córnea y por delante de la cara anterior del iris. Ese espacio se le llama el compartimiento anterior. Compartimiento anterior. Ahora, usted debe recordar, ¿no? Usted debe recordar que aquí se forma un ángulo, fíjate, ¿no? En los extremos se forma un ángulo, ¿ya? Ya hemos dicho que se llama el ángulo esclerocorneal.
Y ahí está relacionado al conducto de Schlemm. Pero, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que hay otro tipo de ángulo, como, sí, aquí, justo aquí, que se da entre el iris y la córnea. Entonces, ¿cómo llamarías ese ángulo? Ángulo iridio corneal. El ángulo iridio corneal. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ángulo iridio corneal, obviamente, va a ser importante porque también va a estar relacionado a un seno, ¿no? Y a la desembocadura básicamente del conducto de Schlemm. ¿Ya? Listo. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Qué más? Te va a preguntar, ¿no? Sobre un anillo, que ya te voy a explicar luego cuando haga la descripción un poco más detallada de lo que corresponde a las capas del ojo. ¿Ya? Listo. Te van a preguntar, en el iris, ¿quién permite dar el color a los ojos? Color celeste, color azul, negro. El iris. ¿Pero cuál de las caras? ¿La anterior o la posterior? No te olvides, lo voy a pintar de color azul. La cara posterior. La cara posterior es la cara pigmentada. No te olvides, la cara posterior es la cara pigmentada. ¿Ya? La cara pigmentada. En fin, listo. Hasta ahí creo que es algo que no es difícil de comprender. ¿Ya? Listo. Jóvenes, no te olvides que el conducto Schlemm es muy importante. ¿Por qué? Porque es como un sistema de desagüe. Permite que... A ver, ¿cómo va la cosa? A ver, necesito tu imaginación rápido, ¿ya? A ver. Rápido, rápido. ¿Qué es esto? Cristalino. ¿Qué es esto? Ligamentos suspensorios. ¿Qué es esto? Iris. ¿Qué es esto? Iris. Bien, acá viene cuerpo ciliar, pero te dije que el cuerpo ciliar tenía un pequeño proceso, ¿no? Conocido como el proceso ciliar. El proceso ciliar. Entonces, este es el famoso proceso ciliar. ¿Y para qué rayos sirven los procesos ciliares? Ah, importantísimo. El proceso ciliar te va a permitir, ¿no?, producir el humor acuoso. Entonces, en los procesos ciliares se produce el humor acuoso. No te olvides, ¿ah? En el proceso ciliar se produce el humor acuoso. El humor acuoso, ¿cómo hace el recorrido? Va a dirigirse a la cámara posterior, pasa a través de la pupila y luego se va a ubicar en esta cámara, que es la cámara anterior. Acá recuerda que va a estar más o menos por aquí nuestra retina. Retina no, que es la córnea. La córnea. Ya está, entonces no te olvides. ¿Ya? Listo. ¿Y qué sucede? Entonces va de la cámara anterior, ¿no?, a la pupila y va hacia la cámara posterior. Y a nivel del ángulo, ¿no?, iridio corneal, vamos a ver que hay unos pequeños conductos de Schlemm, y acá va a terminar en un seno, ¿no?, un seno venoso, ¿no? Ya está. Y va a drenar hacia el seno venoso, que son venitas en realidad, que va a recoger todo, ¿no?, hacia la vena oftálmica, etcétera, 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 y va a llegar hacia la vena cava superior. ¿Qué sucede? El conducto Schlemm es muy importante porque permite drenar el humor acuoso. Pero ¿qué pasa si se obstruye? ¿Qué pasa si obstruyes? El humor acuoso no va a poder drenar como el desagüe y va a empezar a acumularse, acumularse, acumularse. Es como cuando tú te bañas en tu ducha y está cerrado el tapón, ¿no? Se llena de agua, se llena de agua. Y obviamente el ojo es un espacio básicamente con un volumen determinado, ¿no? Al incrementarse más líquido, aumenta la presión ocular. Entonces, cuando se incrementa esa presión ocular, vas a producir esa patología que se conoce como glaucoma, ¿no? Entonces, una de las causas del glaucoma es la obstrucción de los conductos de Schlemm. No te vayas a olvidar, ¿ya? Una de las causas es esa. Rápido. La capa más interna, que no se une a la coroides, escúchame bien, la retina no se une a la coroides, por si acaso. Está prácticamente separada. Esta capita nerviosa se va a conocer como, ¿qué, doctores? Como la retina.
La retina tiene dos partes, ¿no? La parte visual de la retina y la parte no visual, ¿ya? Pero la retina se extiende mucho más adelante, ¿no? Pero vamos a ver que tiene dos. Luego la retina, los axones de esas neuronas, porque son neuronas, van a formar el famoso nervio óptico, ¿ya? Nervio óptico. Recuerden que el nervio óptico va a ser atravesado por una arteria, la famosa arteria central de la retina, ¿no? Así, ¿no? Va a ingresar así, ¿no? La arteria central de la retina. Para luego dar unas ramitas ahí, unas ramitas allí, ¿ya? Y eso lo va a hacer a nivel de ¿quién? De un disco que se va a ver a través de la otoscopía. Otoscopía, ¿ya? Sorry. A través del oftalmoscopio, ¿ya? Bien, eso es básicamente el disco óptico. El disco óptico. Y te permite ver la arteria central de la retina, no te olvides, ¿ya? La arteria central de la retina. Ahora, el disco óptico, doctor, ¿el disco óptico está exactamente en el centro? No. Fíjate acá. Puede ser un corte, ¿no? De la parte posterior ¿no? Del polo posterior del ojo. Voy a hacer un corte coronal. Si hago un corte coronal, así lo vas a ver en la parte posterior del ojo. En el centro vas a ver lo que se va a conocer como la fobia centralis, ¿no? Este puntito que estás viendo acá de color negro, que está justo en el centro, se llama la fobia centralis. Y es la zona de sensibilidad, ¿no? De mayor sensibilidad del ojo. Pero luego vas a ver que alrededor va a haber justamente así como una mancha, ¿no? Que va a ser básicamente la mácula, ¿no? La mácula. Pero, escúchame bien, acuérdate de tu tabla 1 de 3 por 1 o 1 por 3. 1 centímetro medial, 3 centímetros superior, vamos a encontrar que allí de allí se va a desprender el nacimiento de quién. ¡Fum! ¿De quién? De justamente el nervio óptico. O sea, aquí nace el nervio óptico. No nace del centro, ¿no? Sino nace en el 1 por 3. De ahí se desprende así, ¿no? Por ahí sale el nervio óptico. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y a través del nervio óptico dijimos que lo atraviesa ¿quién? La arteria central de la retina, ¿no? ¿Ya? La arteria central de la retina. Y ese disco que se forma aquí, ese disco se llama el disco óptico. Ese disquito que se va a formar aquí, con la arteria de la central de la retina atravesándola, se va a llamar el famoso disco óptico. ¿Ok? Listo. Espero que hayas entendido esa parte y no haya problemas. Listo. Vamos a ver. Entonces, creo que hasta ahí espero que se haya comprendido honestamente. ¿Ya? Vamos a referirnos a dos cosas más. El iris. ¿Ya? Vamos a hablar un toque del iris. Ya, estas son las capas más básicas que tenemos que reconocer. Quiero hacer una pequeña vía al toque, quiero aprovechar porque sé que nos va a ganar el tiempo y no lo vamos a concluir. Igual esto, ya mejor no haga promesas que no voy a cumplir. Ya, sí, nomás. Listo. Vamos acá. Si se han dado cuenta, el capítulo de ojos, chicos, para anatomía y para física es larguito, ¿ya? Entonces, ya, por más que se quiera ver todo, a veces no se puede, ya, no se puede. Ah, ya, antes que me olvide, casi me olvido. La cápsula de Teno. Te van a preguntar la cápsula de Teno. Ya lo voy a ver más adelante, porque vamos a hacer la descripción de las capas. A ver, ¿qué quería comentarte? Lo siguiente. Si es de la pupila, ¿no? Si es de la pupila, nosotros tenemos que alrededor de la pupila vamos a ver que obviamente la pupila es un espacio en realidad, ¿no? Van a haber fibras que son circulares. Y si tú tienes algo circular y se contrae, ¿qué pasa con la pupila? Lo reduce, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando se contrae estos músculos, a estos músculos
Se le conocen como ¿qué? Músculos constrictores de la pupila. ¿Y por qué crees que se llama constrictor de la pupila? Porque al contraerse, ¿no? Reduce el diámetro. Sin embargo, vamos a ver musculitos que van así. Estos músculos son los músculos... a los músculos constrictores también le llaman circulares, ¿no? Músculos circulares. En cambio, los músculos que van así como los radios de una bicicleta son los músculos dilatadores de la pupila. O también le llaman músculos radiales, ¿no? Ya está. El músculo constrictor de la pupila, ¿qué es lo que hace? Obviamente, al contraerse, reduce el diámetro. Y tú sabes que reducir el diámetro, ¿cómo se traduce eso? Miosis, ¿no? Miosis. En cambio, los músculos dilatadores lo que hacen es midriasis. Ey, no te duermas, ¿ah? A ver, voy a pasar lista. Adrián, Presente. Tomasito, Presente, profe. Jimenita, Presente. ya sabía, ya decía ya. Muy bien, entonces midriasis y miosis. ¿Estamos de acuerdo? Listo, jóvenes. El tema está en que qué fibras van a llegar hacia los músculos radiales o dilatadores. ¿Te acuerdas quién te permitía hacer midriasis? El sistema simpático, ¿no? El simpático hace que abras más tus pupilas. Si una Jimenita. Cuando ves un chico recontra guapo y simpático, ¿qué haces? Dilatas las pupilas, ¿cierto? Sistema simpático. ¿Ya? Midriasis. Y miosis, obviamente el sistema, ¿qué cosa? Parasimpático. Pero esto se llama reflejo pupilar. Y esto tiene su explicación, tiene su vía. Y esto tienes que saberlo. ¿Ya? Obviamente tienes que saberlo. Bien, jóvenes, les quería comentar. Por dentro de la retina no hay ninguna capa, sino que hay una estructura, ya hay una estructura que va a formar una especie de cuerpo, ¿no? Es una especie de globo que se forma. Una estructura conocida como el cuerpo vítreo, ¿no? El cuerpo vítreo es como un globito, ¿no? Más o menos que se dirige así, ¿no? Entonces, ese de aquí, esta estructura se conoce como el cuerpo vítreo, ¿ok? Ya está, el cuerpo vítreo. ¿Qué pasa con el cuerpo vítreo? ¿Por qué es importante? En realidad, porque contiene el humor vítreo, ¿no? Que es un líquido que no se recambia.